Qué pena, no te estamos escuchando. Listo. Sí, profe, se me había Ya silenciado. sí. Muchas gracias. Listo. Bueno, vamos a empezar entonces la búsqueda desde Google, porque este navegador nosotros lo utilizamos para asuntos cotidianos y para asuntos académicos. Vamos a buscar por el tema propuesto, que es agricultura ecológica. Listo, porque quiero empezar la búsqueda desde acá. Porque miren la cantidad de resultados que a mí me aparecen siempre que yo hago una búsqueda, ¿cierto? Me aparecen miles de resultados, millones de resultados. En este caso tenemos 6 millones que me hablan de agricultura ecológica. Listo. Muchas de las páginas que me aparecen de primeras no son las mejores ni son las más confiables. Muchas de ellas aparecen porque están pagando por aparecer de primeras. ¿Cómo sé si una fuente es confiable o no es confiable, cierto? Una página es confiable o no. La primera es ver cómo termina como en la página, ¿cierto? Si termina en .gov, .org, ¿cierto? Son páginas gubernamentales. Si terminan en .edu.com, son páginas de universidades y los diferentes bancos y los diferentes periódicos nacionales e internacionales también son fuentes confiables. Algo para tener en cuenta. Estos diferentes periódicos, a pesar de ser fuentes confiables, porque deben de tener un proceso de investigación con los temas que publican, algunos están, pues tienen como una postura política, ¿cierto? Hacia un lado o hacia el otro. Entonces, la idea es que nunca nos quedemos con la información de un solo texto, sino que corroboremos con otros textos adicionales. Quiero abrir este primer resultado también para tener en cuenta algo. A veces encontramos páginas que no terminan, ¿cierto? Como les decía, .go, .edu.co, pero a veces esas páginas nos brindan información muy buena. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Diferentes detalles, diferentes datos para poder hacer una referencia bibliográfica. ¿Cuáles datos? Voy a necesitar un título. Muchas páginas o muchos blogs no tienen como tal un título de investigación, sino que tienen el mismo tema que estamos buscando. Entonces, yo volverlo a buscar sería volver a hacer la investigación. Listo, necesito un título, necesito un autor. En este caso, miren que esto es una wiki de acceso abierto, pues una wiki abierta, una enciclopedia abierta, que cualquier persona puede editar la información, puede agregar, eliminar o modificar estos datos y puede que personas que no tengan conocimiento sobre el tema estén también interviniendo acá. Por ejemplo, yo sin ser experta en el tema, puedo venir acá a editar, a escribir lo que yo considero que es agricultura orgánica, por ejemplo, en este apartado. Listo. Entonces, la idea es también que las páginas no se puedan modificar o si la página de pronto con el tema que nos está mostrando tiene como una actualización constante, que al menos quede constancia de esas fechas y de ese proceso, que no simplemente nos borren la información y pongan otra, porque si ustedes hacen un trabajo, digamos, el primer semestre, y en cuarto o quinto semestre van a utilizar la misma información que tenían porque les van a funcionar en ese semestre. Y resulta que ya la página tiene información diferente. Entonces ahí ya no hay cómo confiar en esa información, ¿cierto? Ya que es entonces tan cambiada. Listo, necesitamos título, necesitamos autor y necesitamos la fecha de publicación. En este caso, nos muestra la fecha de edición, que miren que fue hace 2 días. No sabemos qué modificaron, qué añadieron, qué eliminaron, no nos muestra cómo ese registro. Entonces, esta página es una de las que considero no debe de ser confiable. ¿Para qué nos puede servir unas páginas como esta, cierto? Y diferentes blogs. Por si estoy haciendo una búsqueda muy compleja, no estoy encontrando buenos resultados,
puede que estas páginas me contextualicen. Yo leo más o menos de qué trata el tema y de pronto se me ocurre otras formas de búsqueda. Y debo de tener en cuenta que al final del texto tenga bibliografía, ¿cierto? Tenga referencias bibliográficas, porque la idea es mirar las investigaciones iniciales y no solo leer las páginas que tienen el resumen del resumen del resumen, sino que es bueno mirar las investigaciones por expertos en el área e investigaciones que tienen como toda la estructura correspondiente. Listo, diferentes blogs también vamos a evaluar que tengan como esos daticos que les mencioné, porque hay blogs que los hacen expertos en el área, que es información muy buena, pero entonces debemos de tener al menos los datos para la referencia bibliográfica y corroborar la información. Listo. Vamos a mirar que desde esta búsqueda general nos aparece fuentes confiables y fuentes no confiables. ¿Cómo vamos a utilizar el primer filtro? Vamos a abrir una nueva pestaña y vamos a buscar Google Académico. Listo. Listo, vamos a realizar la misma búsqueda. Agricultura ecológica. Y vamos a mirar la diferencia de resultados. De 6 millones que yo tenía en Google general, ya tengo 499,000 desde Google Académico, ¿cierto? Miren que nos disminuyó como 5,5 millones de resultados. ¿Qué tienen estos títulos, estas páginas que vienen de fuentes confiables? Nos muestra artículos de revista, nos muestra libros, capítulos de libro, blogs académicos, trabajos de grado, conferencias, actas y demás. Entonces, esta es una primera forma de mirar fuentes confiables, ¿cierto? De mirar textos que sí tengan, vengan como de una universidad o que vengan como de estas páginas confiables. ¿Cómo me está organizando a mí acá Google la información? De acuerdo a este cuadrito de la parte izquierda, me dice que me está organizando los títulos por relevancia. ¿Cómo me está evaluando esa relevancia? De acuerdo a las citas que tiene cada uno de los títulos. Por ejemplo, la primera es un libro, ¿cierto? Que se llama Agricultura Ecológica, es de 2001 y 258 investigaciones han utilizado la información que acá se encuentra. Eso a veces nos puede mostrar que hay documentos lo suficientemente importantes que permiten diferentes investigaciones y diferentes avances. Listo. Resulta que cuando yo hago una búsqueda de información, en este cuadrito de búsqueda a mí me aparece, pues, o sea, las palabras que yo incluya, a mí los resultados me los va a buscar con las palabras juntas o las palabras separadas. En este momento, por ejemplo, no nos interesa otro tipo de agricultura. ¿Cómo le decimos al navegador que nos busque exactamente agricultura ecológica? Vamos a incluir unas comillas en la palabra o las palabras específicas que queremos encontrar. Y vamos a mirar que de 499,000 resultados, ya tenemos 28,200, ¿cierto? Ya nos eliminó entonces aquellos resultados que solo contenían una de las palabras. Recomendación, buscar de 3 a 5 palabras clave, evitar las preposiciones. Todos estos conectores como de, la, los, con, para, porque a veces nos aparece títulos y contenidos que no tienen nada que ver con el tema, pero es porque dentro del texto aparecen mucho esos conectores. Listo. Acá en la parte izquierda yo voy a tener los diferentes filtros. Las bases de datos me van a permitir filtrar por las investigaciones que se han realizado en ese país, me va a permitir filtrar
por los autores que más publican, por el área del conocimiento que yo esté buscando, ¿cierto? La que me interese, por las palabras clave que se repitan y demás. En este caso, solo tenemos filtros por años. Queremos ver las investigaciones desde 2020, desde 2021, intervalo específico. A veces sabemos que el tema, digamos, fue tendencia del 2000 al 2005. Podemos incluir ese rango de años. Listo. Vamos entonces acá a buscar desde 2017 hasta 2021 para buscar la información más actualizada. Muchas veces que nos piden información actualizada son los últimos 5 años, son los últimos 3 años. Miren que ya tengo 7.000 resultados. Recuerden que empezamos esta búsqueda con 6 millones. Como en esta parte izquierda no tengo los otros filtros de países, de autores, de palabras clave y demás, vamos a incluirlo a un ladito de la búsqueda. Por ejemplo, yo quiero saber por ejemplo, las características de agricultura ecológica, ¿cierto? Voy a escribir la palabra característica a un ladito por fuera de las comillas. Miren que tengo 5.000 resultados. Voy a escribir, por ejemplo, que quiero saber qué se ha publicado sobre este tema en Colombia o sobre Colombia. Listo, incluyo la palabra Colombia. Recuerden que les mencioné que sin las comillas, la búsqueda me lo hace por las palabras juntas o las palabras separadas, ¿cierto? Si yo pongo agricultura ecológica Colombia sin comillas, por la palabra Colombia me busca ya temas de política, religión y otro montón de datos que no nos interesan, ¿cierto? Acá solo me está buscando la palabra Colombia dentro de los resultados del término específico, que es agricultura ecológica. Listo. Bueno, ¿tienen de pronto alguna pregunta hasta este momento? Listo. Bueno, quiero mostrar dos herramientas, pues ya para finalizar como esta plataforma. La primera es esta opción de versiones y significa cuando yo voy a abrir un título y esa página me está poniendo una barrera, ¿cierto? Me está pidiendo pagar por la información, me está pidiendo ingresar un usuario y una contraseña de otra institución o algo, y yo no tengo esa información, yo puedo seleccionar la opción de versiones, que miren que aparece debajo de cada uno de los resultados. Y esta opción me va a mostrar las diferentes páginas donde se encuentra el mismo documento, ¿cierto? Entonces, la idea es encontrar uno que me permita leer el texto completo o mirar si se encuentra en alguna base de datos que nosotros tenemos. Muchas veces vamos a hacer búsquedas muy precisas, vamos a encontrar esos títulos perfectos que nos ayudan a responder nuestra pregunta de investigación, y cuando lo abrimos, la página nos pide esa suscripción, nos pide pagar por esa información. Y no sabemos que muchas veces esas páginas son de las bases de datos que ya tenemos suscritas, ¿cierto? Entonces, si yo ingreso desde acá, a mí esas páginas me va a tomar como un usuario o como un cliente cualquiera. Por la ruta de las bases de datos de la página de la universidad, ya vamos a poder entonces ingresar a esa información. Listo. Y finalmente quiero mostrar esta última herramienta bastante útil, que son unas comillas que me aparecen debajo de cada uno de los resultados. Estas comillas me van a mostrar la referencia bibliográfica automática de cada uno de ellos. Me los muestra con 3 normas diferentes. En su mayoría utilizamos la norma APA. Me muestra apellidos del autor, iniciales del nombre, puntuación, año, título, ¿cierto? Es bastante confiable para artículos de revista, porque incluso me incluye
en cursiva el nombre de la revista, según me dice la norma, me organiza el volumen, el número, las páginas, pero hay otros formatos que no me no me va a recuperar la referencia completa. ¿Cómo así? La norma APA me dice que un libro se referencia diferente de una revista y diferente de un trabajo de grado y diferente de una página web, de un video y demás. Por ejemplo, muchas de las páginas que nos aparecen, si son temas actualizados pertenecen a repositorios. Los repositorios son diferentes páginas de las universidades donde publican esos trabajos de grado, ¿cierto? Y esas investigaciones, que no queden guardadas en la facultad, sino que se pueda publicar para que los investigadores tengan, digamos, ese avance de la información del tema y puedan seguir desarrollando ese tema. Si yo hago acá, selecciono las comillas, muchas veces me recupera solo el autor, la fecha, el título y le está faltando los daticos, por ejemplo, de si es un trabajo de maestría, de pregrado, de doctorado, para qué universidad, para optar al título de profesional en qué, ¿cierto? Entonces, podemos utilizar la herramienta, pero debemos de complementar la información. ¿Tienen alguna pregunta hasta este momento? Listo. Bueno, vamos entonces ya a mirar las bases de datos. Miren, por ejemplo, este primer texto, ¿cierto? Supongamos que no es de acceso abierto. Supongamos que lo vamos a abrir y no podemos, pero vemos que pertenece a la base de datos de Science Direct, ¿cierto? Vamos entonces a ingresar a las bases de datos institucionales. Listo. Voy a abrir entonces una nueva pestaña y vamos a buscar tda.edu.com. Listo. Bueno, ya hay una manera más rápida, una ruta más corta para poder acceder a esta información. Entonces, ingresamos ingresamos al menú de usuarios e ingresamos a la opción de Campus TDA. Listo. El campus nosotros lo utilizamos mucho para mirar notas, para organizar cronogramas, ¿cierto? Vamos a tener muchas veces el campus abierto. Vamos a ingresar con el correo que nos asignaron y con la contraseña. Esta información la envían al correo, entonces lo pueden buscar y este campus siempre nos va a servir en toda la carrera. Ingresamos entonces con el correo asignado, con la contraseña que hayamos puesto. Vamos a esperar a que me cargue. Y va a ser la única opción que tenemos en la parte derecha, ¿cierto? Recuerden, ingresamos por la página tda.edu.com, por el menú de usuarios y por Campus TDA. Una vez ingresemos al campus, miren que tenemos un solo botoncito en la parte derecha que me dice bases de datos y libros electrónicos. Ya hay un cambio, ¿cierto? Para este año y es que nos tenemos que loguear solo una vez, ¿cierto? Con habernos logueado en el campus ya tenemos el acceso a la información de todas estas bases de datos. Tenemos bases de datos especializadas en algunas áreas de información, otras multidisciplinares y otras que tienen, digamos, la mayor parte de sus documentos en formato de libro o en formato de artículo de revista.
Rápidamente voy a mencionar para qué sirve cada base de datos, para que sepamos cuáles nos puede servir y cuáles de pronto no tanto. Entonces, Ecoediciones y el libro SSO son bases de datos de libros electrónicos, ¿cierto? Son multidisciplinares, significa que encontramos información de todas las áreas del conocimiento. En cada uno encuentro diferentes títulos y diferentes resultados. Si yo estoy buscando este tema de agricultura ecológica, yo necesito un libro. Puede que acá en Ecoediciones yo tenga 5 resultados, pero esos 5 no me sirvan. Pero en el libro encuentro 30 y esos 30 sí me sirven. O en otra encuentro solo 2 o encuentro 60, pero siempre voy a tener diferentes títulos. De pronto algo para resaltar. Estos libros que están por suscripción, o sea, toda esta información la universidad está pagando por estas bases de datos y por estos datos. Estos libros son aquellos que no vamos a encontrar en internet. No los vamos a encontrar en texto completo. A veces es difícil encontrarlos en formato físico en las diferentes bibliotecas de la ciudad. No se les olvide entonces que tenemos estas opciones porque son libros académicos y en su mayoría son libros base para un área del conocimiento, para un tema como tal, son estos libros fundamentales. Listo. Entonces, primero libros electrónicos. Legiscomex, Experta, Legismóvil y Arancel son bases de datos especializadas con negocios internacionales, ¿cierto? Con comercio exterior, nos muestra información muy puntual sobre empresas, sobre ingresos, sobre egresos, sobre los procesos, las normativas y todo esto relacionado entonces al área. Listo. Ambientalex, Legex.info y SaludLegex son bases de datos normativas. La de ambiental y la de salud se enfocan en esas dos áreas. Ahorita podemos mirar la de Ambientalex. Y Legex.info aplica para todas las áreas del conocimiento. Si yo tengo un proyecto, yo tengo un trabajo, yo quiero mirar la parte legal, ¿cierto? Una norma, una jurisprudencia, un decreto, tengo la opción entonces de revisarlo desde Legex e incluso para asuntos cotidianos. Quiero hacer una tutela, quiero hacer un derecho de petición, tengo dificultades legales, ¿cierto? Quiero hacer algún proceso, desde acá lo podemos revisar. Listo. Con esto quiero que los tengan muy en cuenta estos que voy a mencionar. Son donde sí o sí vamos a encontrar información siempre. Recuerden que en cada uno tengo textos diferentes, diferente cantidad de títulos, diferentes títulos, y en su mayoría son artículos de revista. Estas bases de datos son Cengage, Proquest, EBSCO, Digitalia, Science Direct, Scopus y Springer, ¿cierto? Estas bases de datos, siempre vamos a encontrar información de todas las áreas. La mayoría son artículos de revista, pero también podemos encontrar tesis, conferencias, libros y capítulos del libro. Listo. Algo también que quiero mencionar y es una aclaración. Scopus es base de datos, pues también encontramos de todas las áreas. Encontramos muchos títulos, muy buenos títulos, tanto de acceso abierto como de acceso por suscripción, pero Scopus no me permite leer el texto completo. Este solo me va a dar la referencia bibliográfica del documento, un título, resumen, palabras clave, referencias bibliográficas y ya. Si yo veo que el título y el resumen me sirven, yo ya buscaría el título entre comillas desde Google Académico y ya miraríamos entonces en qué página se encuentra ese documento. Listo. Bilex y Notinet, bases de datos normativas junto con legex.info. También hago como el énfasis en estas bases de datos porque a veces buscamos en internet una norma y nos aparece 15, 20, 30 resultados diciendo que es la información más actualizada y todos nos muestra información diferente.
Estas bases de datos nos va a mostrar la información directamente de las entidades que emiten estas normas, ¿cierto? Las que las realizan. Entonces, allí tenemos una sola fuente confiable. Listo, magisterio, base de datos especializada en educación y pedagogía, aplica para todas las áreas del conocimiento. Para, por ejemplo, yo como una ingeniería, quiero saber cómo explicar un tema, cómo vincular un proyecto a la parte de la educación. Desde acá encontramos ese tipo de datos. Y finalmente, estas bases de datos que voy a mencionar son de libros electrónicos, también multidisciplinares. Junto con los dos primeros, también entonces pertenece a esta categoría y son las bases de datos de Gale, ebook 724, Alfa Omega y Bibliotecnia. ¿Cierto? Miren que ya son 6 bases de datos de libros electrónicos. Bueno, ¿tienen alguna pregunta? ¿Quieren que revisemos alguna base de datos primero? ¿Alguna con la que hayan tenido dificultades y ya han ingresado a ellas? Listo. Bueno, vamos a mirar entonces una de las bases de datos multidisciplinares donde les digo que sí o sí vamos a encontrar información. Vamos a mirar, por ejemplo, esa base de datos de ProQuest, ¿cierto? Es una de las que me permite hacer el ejemplo más apropiado, porque a partir de de la lógica de la búsqueda, de las herramientas de voy a poder buscar en las demás bases de datos. Siempre voy a tener un cuadrito de búsqueda donde voy a incluir las palabras clave. Cada base de datos me va a mostrar pues como un valor agregado. Algunas me van a permitir filtrar si yo quiero directamente buscar en libros o si quiero buscar en tesis, o me muestra cuáles son los documentos más recientes, o me agrupa también por áreas del conocimiento y me permite revisar directamente en el área, por ejemplo, ambiental, qué se ha publicado en esa área, qué es tendencia y demás. Vamos a hacer acá una búsqueda simple por las palabras clave, ¿cierto? Teniendo en cuenta que apenas vamos a iniciar la búsqueda, o búsqueda avanzada si ya tenemos diferentes datos, el título, el autor, el nombre de la revista y demás. Vamos a incluir entonces las mismas palabras. Agricultura ecológica. Listo. Listo. Listo, ya nos buscó. Miren que tenemos acá 2.500 resultados, pero miren que nos va mostrando las palabras juntas y también nos va mostrando las palabras por separado. Recuerden que podemos filtrar para que nos busque exactamente esas dos palabras. Utilizando las comillas, no nos interesa otro tipo de agricultura, solo nos interesa la ecológica. Vamos a encerrar las palabras entre comillas y nos va a disminuir la cantidad de resultados. Listo, miren que de 2.000 resultados ya tengo 215, ¿cierto? Va a ser entonces más fácil para mí seguir utilizando las herramientas de la parte izquierda para seguir disminuyendo resultados. La idea cuando hacemos una investigación es buscar de la forma más precisa posible para encontrar 30 resultados, 20 resultados, donde pueda leer cada uno de los títulos, pero que puedan ser más pues que puedan responder, digamos, más fácil a esa pregunta de investigación que yo tengo. Voy a hacer también acá una pequeña aclaración de un error que pasa mucho. Voy a incluir una letra de más a propósito, ¿cierto? Voy a equivocarme en la forma como estoy escribiendo la palabra ecológica y vamos a ver los resultados que obtenemos.
Listo. Este es un error muy común, que yo les digo que siempre encontramos resultados y a veces les aparece cero resultados. ¿Por qué? Precisamente por eso. Como estas bases de datos tienen muchos requisitos para poder aceptar un documento, ¿cierto? Estos documentos los revisan expertos en el área. Entonces, así como tienen muchos requisitos para esto, también son muy cuidadosos a la hora de ingresar los metadatos. ¿Cómo así que los metadatos? Título, resumen y palabras clave, ¿cierto? Entonces estamos acostumbrados que con Google igual nos muestra la corrección de la palabra, nos muestra resultados. Miren que acá por una letra adicional no nos apareció nada. Bueno, voy a buscar directamente por las comillas. Nuevamente, para hacer la búsqueda exacta. Listo. Porque quiero volver acá. No voy a incluir todavía ninguno de los filtros, pero miren lo que yo les mencionaba. Tenemos filtros por tipo de documentos, si queremos revista, tesis, actas, trabajos de grado, libros, capítulos de libro, si queremos buscar por los años más actualizados o por los documentos más antiguos. Tenemos filtros por países. España es quien más publica sobre el tema, después Europa, Rumania, Colombia, Brasil, ¿cierto? Puedo seleccionar las opciones que quiera y se me va disminuyendo la cantidad de resultados. Uno de los filtros que quiero resaltar es este de asunto. A mí me aparece, bueno, cada base de datos tiene diferente cantidad de filtros, unos tienen más, otros tienen menos, pero igual si no está el filtro que necesitan en estas opciones, recuerden que lo incluyen en la búsqueda que estén realizando. Entonces, este filtro de asunto nos puede aparecer como asunto, como palabra clave o como materia. Y nos va a mostrar como las palabras clave que más se repiten en toda esta cantidad de resultados. Voy acá a hacer una traducción con el traductor de Google para leer más fácil cada una de estas opciones y me muestra que las palabras que más se utilizan, que más están acá, es estudios, agricultura, desarrollo sostenible, ¿cierto? Miren que nos empieza como a expandir también los términos. Nos aparece la palabra Colombia, cultivo ecológico. La idea, si yo tengo una búsqueda muy amplia, sería utilizar esta opción y seleccionar todas aquellas palabras que tengan que ver con lo que yo quiero encontrar. Miren que nos aparece impacto ambiental. A veces no se nos ocurre que pueda estar relacionado directamente con lo que queremos encontrar, economía agrícola, agroindustria, agronomía, ¿cierto? Podemos incluir las que queramos y seleccionamos la opción aplicar. Y este ya nos va entonces diciendo exactamente títulos que me respondan a eso que yo quiero saber. Porque cuando yo a veces hago búsquedas en español, ¿por qué me aparecen resultados en inglés? Porque hay revistas que tienen como requisito que título, resumen y palabras clave estén en inglés y español o en portugués y español. Pero les cuento que los países que más publican, que más investigan son Estados Unidos, India, China y Rusia, ¿cierto? Los países latinoamericanos son los que menos están investigando, entonces si quiero información más actualizada, sería importante revisar en un contexto internacional, ¿cierto? Ah, que es que yo quiero saber las prácticas de agricultura ecológica en Colombia, listo. Investigue qué es lo último que se ha publicado de este tema, de estas prácticas. Investigue también qué es lo último que se ha publicado en otros países y podemos mirar que ese esfuerzo que vamos a hacer por un desarrollo local, podemos ayudarnos con eso, ¿cierto? Leyendo qué se ha publicado en el extranjero, si ellos ya pasaron por esa etapa de desarrollo y adaptarla nosotros a nuestro contexto, depende de lo que estemos buscando. Bueno, resulta que me he encontrado con que muchas investigaciones
tienen título, resumen, palabras clave y todo el contenido totalmente en inglés, ¿cierto? De autores y de universidades colombianos, incluso de universidades de Medellín. ¿Por qué? Porque es requisito de la revista que toda la información esté en inglés. Recomendación: utilizar un traductor académico. ¿Cierto? Este es uno de los que yo más utilizo. Este me puede servir como ejemplo. Y la idea es utilizar uno de estos académicos. ¿Por qué no recomiendo el de Google? Porque Google me hace una traducción exacta y me puede desordenar las palabras, no me reconoce algunas palabras técnicas o científicas que encontramos en los diferentes documentos y terminamos leyendo ideas muy absurdas o ideas muy complejas y es porque me hizo mala la traducción. Vamos acá a traducir nuestra búsqueda. Listo. Miren que me hace una traducción literal y me muestra una alternativa. Yo les aseguro que si buscamos por cada una de ellas, podemos encontrar resultados diferentes. ¿Cómo sé qué decisión tomar? A partir de los títulos que yo vea, miro cuál de ellos puede estar respondiendo a lo que yo necesito, ¿cierto? ¿Cuál de esas palabras se está enfocando más en mi búsqueda? Y vamos a ver acá la diferencia. Vamos a buscar entre comillas para que nos busque las palabritas juntas y vamos a ver estos 214 resultados de ese término puntual, cómo nos va a aumentar. Listo. Listo. Tengo 251 resultados. No me aumentó como quería. Voy a buscar la alternativa. Recuerden que si tienen alguna pregunta, pueden activar el micrófono, pueden hacer la intervención. Listo. Bueno, no me aumentó mucho, no es entonces un tema que esté siendo tendencia en el extranjero, ¿cierto? Podemos seguir mirando igual cada una de las opciones, podemos ya empezar a filtrar. ¿Qué quería yo mostrar? Que miren que, por ejemplo, buscando en español, habían unos temas que eran tendencia, ¿cierto? Miren que estos temas que me aparecen buscando en inglés son diferentes. Ya hay unas tendencias por producción agrícola, por desarrollo sostenible, por sostenibilidad, ¿cierto? Puede variar un poco. Entonces la idea es eso. ¿Cuál? O sea, ¿de qué forma, cómo estoy buscando, encuentro los mejores resultados? Puedo filtrar por asunto, puedo filtrar por años, por tipo de documento. Listo. Ya filtré los últimos 5 años, todos los filtros que yo le ponga se incluyen acá. Listo, vamos a filtrar acá por país. Los últimos 5 años, China es el país que más publica sobre este tema, después Estados Unidos, después Europa. Vamos a encontrar a Colombia por acá. Colombia, un resultado, no me sirve. Vamos a buscarlo en español. Igual recuerden que toda investigación es prueba-error, ¿cierto? Ya cuando ustedes lo estén realizando de una forma más consciente, les aseguro que pueden ahorrar tiempo y pueden ahorrar esfuerzo al buscar estos textos, ¿cierto? Miren que buscando por agricultura ecológica en español, los últimos 5 años ya tengo más resultados, tengo 103. Vamos a mirar países. Listo. Colombia tiene 3 documentos. Listo, miremos esos 3. Listo.
Miren que tengo entonces el título, tengo algunos daticos también del documento. Tengo en la parte izquierda qué tipo de documento es, en este caso son artículos de revista, y en la parte derecha me aparece texto completo, unos con un candadito anaranjado y otros sin el candado anaranjado. El del candadito anaranjado significa que es un documento de acceso abierto, que si yo lo busco en internet puedo encontrarlo y leerlo sin ningún problema, pero igual pertenece a una revista científica que hizo el proceso también de evaluar ese contenido y mirar entonces su calidad y mirar si lo aprobaban o no lo aprobaban para publicarlo. Entonces, por cuestión de calidad, también es mejor buscar en estas bases de datos. Y hay otros títulos que me aparecen a texto completo y sin el candadito. Significa que si yo lo busco en internet, voy a tener siempre una barrera para leer ese contenido. Listo. Sin abrir el documento, yo tengo la opción acá de ver el resumen también, ¿cierto? Para que no me dañe, digamos, la página en la que estoy revisando, sino que puedo continuar. Veo el resumen. Recuerden que no recomiendo el de Google para traducir resumen y el texto como tal. Sí recomiendo los traductores académicos. Para navegar dentro de estas plataformas, sí puedo recomendar traducir la página porque va a ser más fácil para nosotros leer cada uno de los títulos y leer cada una de las herramientas. Importante, revisar las materias, ¿cierto? Las palabras clave. Y en este caso, que estamos haciendo una búsqueda específica, solo tenemos 3 resultados, puede que en estas palabras clave me aparezca otros términos o sinónimos que me puedan ayudar a encontrar mejores resultados, ¿cierto? A cambiar la forma en cómo estoy buscando y tener mejores resultados. Vamos a tenerlo en cuenta. Voy a abrir igual el título, supongamos que nos gustó de lo que lo que nos van a mostrar. Listo. Tengo título, tengo acá los autores, que si le doy clic al autor, puedo ver las publicaciones de ese autor. Tengo acá el hipervínculo también de la revista, del tomo donde salió esta información, el mes, el año, las páginas. Una observación es que acá tengo la opción de traducir dentro de esta plataforma. Esta traducción es el traductor de Google. Lo incluyeron porque saben que las personas utilizan mucho ese traductor, pero no se hacen responsables por las ideas que cambien, por los errores que este genere. Miren que ya yo bajo la página y yo ya tengo el acceso a todo el documento, ¿cierto? Recuerden que este no es en acceso abierto, no podríamos revisarlo de esta forma en otra página. Tenemos elementos relacionados en la parte derecha. Listo, el tema está muy complicado. Puede que alguno de estos títulos me ayuden a especificar más mi búsqueda si la estoy haciendo muy general o me ayuden a expandirla más si la estoy haciendo muy específica. Y mirar de documento en documento y pues a partir como de estos algoritmos de relación y demás hasta encontrar también los que yo deseo. Tengo la opción de ver en PDF, súper importante. Listo. ¿Por qué considero que el PDF es importante? Primero, porque podemos descargarlo, ¿cierto? Nos va a evitar volver a hacer toda la búsqueda para leer cada vez el texto, en especial cuando son textos muy largos. Miren que tenemos la opción de descarga. ¿Qué otra opción tenemos si vamos a hacer una cita? Recuerden que la cita es esto que yo copio y pego o eso que yo parafraseo y digo, ay, esta idea está muy chévere, la necesito para continuar con la investigación, con la construcción de ese texto, copio y pego y como necesiten toda cita, voy a necesitar la página. Entonces miren que en un PDF, vamos a ver dónde está, en un PDF encuentro las páginas, ¿cierto? Y puedo hacer entonces la cita sin ningún problema. Bueno, puedo descargarlo, puedo hacer la cita. ¿Qué otras opciones tengo? Tengo la opción de descargar en PDF, tengo la opción de enviar por correo, de imprimirlo, de guardar en la nube de Outlook, en la nube del correo de Gmail, ¿cierto? Y hay una opción
que miren que se llama guardar en mi cuenta. ¿Cómo así? Nosotros podemos crear cuentas dentro de estas bases de datos. Si yo veo que estoy buscando mucho acá o que en esta base de datos me aparecen más resultados sobre el tema que estamos buscando, puedo seleccionar esa opción de guardar. Miren que entonces ya tengo una carpetica donde se va a guardar esos documentos y que los puedo revisar en cualquier parte, estando en el trabajo, estando en la universidad, en la casa de un amigo y demás. Puedo abrir las bases de datos desde la web y acá vamos a tener esa carpetica con todos esos textos que vamos guardando. Finalmente, tenemos acá la opción de cita. Las bases de datos me la muestran como cita, como referencia, como bibliografía o solo me muestran las comillas. Y me va a mostrar la referencia bibliográfica automática. En este caso, tenemos varias normas para decirle que nos haga esa referencia con una de estas normas. La más actualizada de APA, acá está la sexta edición. Hay otras bases de datos que ya tienen la séptima. Y miren que no es lo mismo uno referenciar una página web cualquiera, un blog, un rincón del vago, a poder referenciar un texto como esto, ¿cierto? Un artículo de revista donde ya hay expertos en el área que revisaron el contenido, que es información primaria, que son desarrollos académicos, me organiza apellidos del autor, iniciales del nombre, puntuación, año, título, nombre de la revista, volumen y número, páginas. Y miren que finalmente, cuando uno referencia un artículo de revista, uno debe de incluir el DOI, ¿cierto? El DOI es como la cédula del documento, pero ya el DOI viene directamente como con el link de la página y miren que acá tenemos que el documento se recuperó en bases de datos del Tecnológico de Antioquia, ¿cierto? Eso también entonces queda en evidencia de dónde estamos haciendo las búsquedas, si son de fuentes confiables, de fuentes no confiables y cómo es la calidad de la información que estamos incluyendo allí. ¿Tienen alguna pregunta? No tienen ninguna pregunta, listo. Vamos a hacer entonces un ejercicio, ¿cierto? Antes de continuar, para poder mirar si todavía quedan, digamos, algunas dudas o si todo está realmente claro. Bueno. Voy a abrir acá otra página. Voy a abrir esto, que es la idea es que todos lo utilicemos, que todos hagamos el ejercicio. Son varias preguntitas que vamos a utilizar ingresando por esta página, ¿cierto? Es como una especie de juego, pero a la vez como un examen. No sé, vamos a mirar cómo nos va. Esperen que la conversación ya. Listo, vamos a ingresar acá y ya les voy a dar el código para que ingresemos. Hola Diana, qué pena. Allá. Me había salido de la reunión, disculpen. Listo, ya les voy a mandar entonces el PIN para que hagamos este ejercicio.
¿cierto? Vamos acá a iniciar. Ven, qué pena, que se me fue el internet y no escuché bien qué dices. ¿Para qué es el link que nos enviaste? Hola. Listo, ya les voy entonces a compartir el pin con el que vamos a ingresar a ese que vamos a incluir en ese link que les acabo de mandar en el chat de esta capacitación, de esta reunión. Listo. Ya lo tengo. Estoy copiando. Hola. Pero si no, pues yo estoy desde el celular, entonces quisiera saber si va o tiene que ser específicamente desde el computador. Listo. También puede funcionar desde el celular. Igual, no sé, intentémoslo. Desde ese link que les acabo de mandar de kahoot.it vamos a incluir ese código. Yo les voy a compartir acá mi pantalla. Y la idea es que respondamos esas preguntas. Listo. Discúlpame, cuando estamos trabajando Kahoot desde el celular, tienen que tener el referente en el computador para poder ver la pregunta, porque van a aparecer solamente en el celular, aparecen los colores de las posibles respuestas. Entonces, como ella está del celular, yo creo que le podemos ir leyendo las preguntas para aquellos chicos que están en el celular y ahí les va a aparecer, es la gama de colores en el celular. Sí, señora, sí. Vamos a hacerlo entonces de esa manera. Pido disculpas que en este momento tengo un poco, no sé, se me bloqueó el computador. Entonces les pido un poquito de paciencia a que me responda el programa. Listo. Tengo el computador bloqueado. De pronto ya todos ingresaron, de pronto algunos faltan. ¿Alguien me puede de pronto confirmar cuántas personas han ingresado? Chicos. Voy a regalarme 2 minuticos, yo falto ahí para ingresar. Ok. Hola, qué pena. Lo que pasa es que me aparece. Hola. Ya estás dentro del juego y ves tu nombre en la pantalla y bueno, efectivamente sí, pero
me dice como que tengo problemas de conexión, que vuelva a ingresar, no sé si a todo. Sí, a mí también me sale lo mismo. A mí también. Me pasa igual. Sí, a mí igual. Ok. Chicos, a ver, Kahoot, a ver, ¿qué les dijera? A veces Kahoot solamente recibe una cantidad de personas, de estudiantes. Por ejemplo, creo que la capacidad es como hasta 15 o 18. Y los otros los deja como en una salita de espera. Ah, bueno, ahí ya es. Ya ahí Diana nos va a compartir. Nos está compartiendo pantalla. Listo. En este caso permite hasta 50 jugadores. Ah, bueno, perfecto. Te pido disculpas, mi computador se enloquece constantemente. Voy a ingresar yo también con el código. Ah, no te preocupes. Pero listo, voy a ingresar entonces yo también con el código. Vamos a leer entonces cada una de las preguntas y empezamos. Bueno, propongo de que como ya Diana nos tiene pantalla, yo propongo de que hagamos un ejercicio, el primer ejercicio, con los que ya están conectados, para que los otros chicos vayan mirando como la dinámica. Y no sé si Diana lo podemos volver a repetir, porque de pronto alguno de los chicos es primera vez que tienen contacto con Kahoot. Listo, profe. Incluso creo que podemos cambiar el código, pues teniendo en cuenta que se me había cerrado como la página, ya no puedo como iniciar el juego anterior. Es correcto, no, se reinicia un nuevo código. Listo. Ahora sí les voy a copiar entonces el código, ya les estoy compartiendo pantalla. Pido disculpas por las dificultades de mi computador. Y ahora sí, vamos a esperar entonces cuántas personas se nos conectan y empezamos a mirar si todo quedó claro. Igual, con las otras bases de datos, ¿cierto? O sea, el ejemplo que tuvimos el día de hoy nos permite navegar de la misma manera en las demás con más o con menos herramientas. Igual vamos a tener diferentes resultados que algunos pueden tener los mejores títulos, los títulos más apropiados. Vamos 11 personas. 12. Les cuento que, bueno, esta actividad apenas la realicé para este semestre, que son las primeras personas que Sí. vamos a evaluar esto. Entonces también recibo sugerencias, si de pronto hay cositas que mejorar, hay cositas que no quedaron claras, entonces todo es un aprendizaje constante. La idea es que cada vez mejoremos nuestras prácticas profesionales también, nuestras prácticas educativas. Entonces recibo cualquier tipo de comentarios. Listo, vamos 16 personas. De 30. De 17, listo. La profe me indicará en qué momento comenzamos o con cuántas personas podemos iniciar. Hay 17 porque también démosles otros 3 minuticos a ver cuántos ingresan. Listo.
Ya van 19. Ya llevamos más de la mitad. Nos quedamos en 19 en estos 30 segunditos. Esperemos que cerremos este minuto. Y arranquemos, Diana, con estos 19 chicos. Listo, vamos entonces a empezar. Recuerden que ustedes tienen la opción de los colores para responder. Y la primera pregunta es, ¿cómo busco información? Entonces, triangulito rojo dice, escribiendo la pregunta completa. El diamante azul me dice, utilizando palabras clave específicas. Amarillo, utilizando únicamente comillas. Y bueno, y el verde me decía que buscar en bases de datos. Pido disculpas también por el tiempo que incluí, ¿cierto? Que solo puse como 20 segunditos. Voy a intentar ser más rápida en la otra pregunta. Listo. Listo. Vamos a mirar la siguiente pregunta. ¿Cómo selecciono los mejores resultados en mi búsqueda de información? Rojo, eligiendo la información más actualizada. Azul, eligiendo los resultados de las primeras 2 páginas. Amarillo, seleccionando únicamente artículos de revista. Verde, utilizando las herramientas para filtrar y especificar la búsqueda. Listo, genial. La mayoría respondieron correctamente utilizando las herramientas para filtrar y especificar la búsqueda. De acuerdo a la prioridad que tengamos. Si tenemos prioridad por encontrar la información más actualizada, utilizamos primero el filtro de años. Si queremos filtrar por el país, ¿cierto? Nos interesa primero el país antes que otras cosas, utilizamos primero ese, o si primero queremos especificar el tema y después mirar en qué años se investigó, entonces lo ponemos en el orden que deseemos. Hago también acá un pequeño paréntesis de la pregunta anterior, no mencioné cuál fue la respuesta correcta, y es para buscar información, va a ser fundamental las palabras clave, ¿cierto? Con comillas, sin comillas, en Google, en bases de datos, siempre lo que voy a tener muy en cuenta son las palabras clave, que son las que me van a responder o las que me van a mostrar los títulos que me hablen de lo que yo necesito. Vamos con la tercera pregunta. Ay, listo, acá se está moviendo el marcador. Listo. ¿Verdadero o falso? Los documentos de las bases de datos pasan por un proceso de revisión por expertos en el área antes de ser publicados. Azul, verdadero, rojo, falso. Listo. Ahora sí tenemos más respuestas, 19 respuestas y 17 personas respondieron correctamente. Es verdad. Antes de un documento ser aceptado en una revista, es revisado por expertos en el área. Y lo que tienen estas bases de datos por suscripción es, digamos, la calidad de la revista. De pronto son revistas que estén muy bien posicionadas en el ranking de investigación y por eso de pronto tienen más requisitos y la calidad de esta información puede ser mucho mejor, ¿cierto? Entonces siempre van a revisar antes de publicar. Por lo mismo también son fuentes confiables, por lo mismo estas bases de datos nos ahorra tiempo, esfuerzo y nos va a mostrar información que es segura, ¿cierto? No como otras páginas y a veces su argumento es muy convincente, pero a la hora de yo corroborar los datos resulta que no, que se estaban contradiciendo en varias cositas. Listo, siguiente pregunta. Ay, bueno. Listo. Juan va de primero. ¿Cuáles son las bases de datos de libros electrónicos?
A. ECOE, Libro, Bibliotecnia, Digitalia, Gale, ebook 724 o Alfa Omega. Bueno, Azul, Legiscomes, Magisterio, ebook 724, Scopus, Notinet. Recuerden que cada una de estas preguntas tiene una respuesta que está anulando de pronto estos daticos. Listo, 5 personas respondieron correctamente, otras 5 respondieron de forma errónea. Porque está este error y este era lo que quería como resaltar también, pero sí, el error acá es mío del tiempo. Bueno, en cada una de las respuestas yo puse varias bases de datos, ¿cierto? Y miren, por ejemplo, que ebook 724 las incluye en las 4. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, en otras respuestas, como en la azul, ¿cierto? Yo incluí también bases de datos normativas, como Notinet, incluí base de datos especializada en comercio exterior, como Legiscomex y Arancel. Les voy a mandar a lo largo, no, yo creo que para el lunes más fácil, les voy a mandar las preguntas con las respuestas. Listo, ya digamos en un formatico más organizado para que de pronto tengamos claridad sobre estas respuestas que les estoy mencionando. Listo, Diana quedó de primera con las 4 respuestas correctas. Listo, ¿cuáles son las bases de datos para artículos de revista multidisciplinares? Springer, Science Direct, Notinet, Legiscomes y Vilex. Azul, Notinet, Digitalia, Scopus, Legiscomex, Magisterio, Alfa Omega. Amarillo, Cengage, Procast, EBSCO, Digitalia, Science Direct, Springer y Scopus. Listo. Y la verde era Science Direct, Springer, Harvard, Ecoediciones, Legex.info y Gale. 6 personas respondieron correctamente. Bueno, acá tenía dos marcadas como correctas. La respuesta correcta es la del apartado amarillo, ¿cierto? Todas estas de Gale o Cengage, Procast, EBSCO, Digitalia, Science Direct, Springer y Scopus son las que tienen artículos de revista, ¿cierto? Recuerden que en las otras son normativas o son de libros electrónicos, pero estas de artículos de revista, ¿cierto? Multidisciplinares, también encontramos otros formatos, pero en su mayoría son estos artículos de revista. Son estas las que vamos a utilizar siempre, que sí o sí vamos a encontrar información. Listo, Juan volvió a coger el puesto principal. Listo. Sexta pregunta, ¿cuáles son las bases de datos especializadas? Legex.info, ambientales, Salud Legex, Vilex y Notinet. Azul, Legiscomex, Experta Legismóvil y Arancel. Amarillo, Magisterio. Y la respuesta verde, Legiscomex, Notinet, Magisterio, Vilex y Legex.info. Listo, 2 personas respondieron correctamente. Bases de datos especializadas. Bueno, en este caso, todas las respuestas son correctas, ¿cierto? Todas las que mencioné son especializadas. Recuerden que unas son de comercio exterior, otras son normativas, otras en educación y pedagogía, como la de magisterio, y cada una las organicé como de acuerdo al área del conocimiento. Pero en este caso, todas las respuestas eran correctas. Bueno, esto no me había dejado como seleccionar varias opciones. Son observaciones que tengo en cuenta para la próxima. Ofrezco disculpas, pero de esto también aprendemos todos, ¿cierto? Y de acá también aprendo yo. Listo, vamos a mirar. Kate en el primer lugar. Listo. Verdadero o falso. En cada base de datos encuentro la misma cantidad de resultados y los mismos títulos. Azul, verdadero, rojo, falso. ¿Será que encontramos los mismos títulos en cada una de ellas?
Vamos a revisar. Listo. Falso. Tienen razón. En cada base de datos son diferentes títulos, ¿cierto? 30 resultados, 50, 100, 200 resultados y cada uno con títulos diferentes. Recomendación, o sea, de pronto pensamos, no, qué pereza revisar cada base de datos para hacer la misma búsqueda, pero si yo veo que en una no estoy encontrando los títulos que quiero y los filtros no me están ayudando, puede que en la otra sea más fácil. Les aseguro que de forma consciente nos va a ahorrar tiempo y nos va a ahorrar esfuerzos. Listo. Vamos a ver quién queda de primero. Kate quedó de primero, Juan quedó de segundo. Diana quedó de tercera. Listo. Última pregunta. ¿Cuáles documentos incluyo en la referencia bibliográfica? Rojo, únicamente con los que hice citas textuales. Azul, todos los documentos que haya leído. Amarillo, no es necesario incluir la referencia bibliográfica. Verde, los que leí me sirvieron para realizar la investigación. Vamos a mirar. ¿Cuál será la respuesta más apropiada? 10 personas respondieron correctamente, 11 personas porque también las citas. Bueno, voy a hacer una aclaración acá. Las referencias bibliográficas es esto que yo incluyo al final del documento, ¿cierto? Donde yo digo que yo no me inventé, digamos, todo el contenido que realicé sobre agricultura ecológica porque yo no tengo conocimientos previos de eso, ¿cierto? A partir de unas lecturas que yo hago, de unas investigaciones, yo empiezo a interpretar, yo empiezo a relacionar con otros textos y yo empiezo a generar conocimiento. Entonces, ¿qué incluyo en la referencia bibliográfica? Todos los documentos que yo leí y que me sirvieron para la investigación. Si en esta búsqueda de agricultura ecológica yo encuentro un lugar donde hay unas recetas, donde hay como unas prácticas, pero se me está desviando, digamos, como a otras características, y yo esas características no las incluyo en el trabajo que estoy realizando, yo no tengo por qué incluir esto, ¿cierto? O si me aparece, por ejemplo, un documento de historia donde había un apartado que me hablaba de agricultura ecológica, yo lo leí, pero yo no lo incluí en el texto, yo no tengo por qué incluir esa referencia bibliográfica, porque allí habría como inconsistencias de qué habla el texto realmente y realmente qué fue lo que yo escribí. Y también es válida la respuesta de las citas textuales, porque las citas son esto que yo copio y pego de un documento al documento que esté trabajando, o esta idea que voy a parafrasear porque pues es la idea del autor y es una idea brillante y es una idea que me ayuda a ese desarrollo. Yo la incluyo en mi documento y resulta que hay unos programas que los docentes utilizan y que le menciona cuánto porcentaje hay de plagio, ¿cierto? Si yo tengo incluida una cita, yo dije quién fue el autor que dijo eso, pero yo quiero revisar el texto completo de ese autor y yo no encuentro el documento en las referencias bibliográficas. Ahí también incluye una especie de plagio. Que yo solo utilicé 3 renglones, 4 renglones de un texto, entonces no me parece importante para referencias bibliográficas. Es un error. Si yo estoy incluyendo contenido en mi trabajo, yo debo dar cuenta cuáles son esos documentos que incluí, que leí en ese trabajo que estoy realizando. Todo lo que se cite, o sea, todo lo que se incluya dentro del texto, debe de tener su respectiva referencia bibliográfica. O aquellos documentos que yo leí, pero yo no le hice la cita, ¿cierto? Pero igual yo leí, yo interpreté, yo resumí, entonces sí me sirvieron y voy a incluirlos allí. Listo, vamos a mirar quién fue la persona que ocupó el tercer puesto. Diana Heredia, segundo puesto Juan y el primero quedó, vamos a ver, quedó Kate. Listo, chicos, muchas gracias a todos por la atención, por la participación. Me disculpan también como los problemas técnicos que tuve. Estos
recuerden que ustedes inauguraron también como este set de preguntas, entonces hay muchas cosas que noté que debo de corregir, porque yo también estoy como aprendiendo de este proceso. Finalmente, voy a enviarles 3 datos importantes. El primero es la evaluación de esta capacitación. Por favor, me llenan esos datos. Son 3 o 4 preguntitas muy puntuales. Segundo, voy a enviar el canal de YouTube donde se están publicando las diferentes capacitaciones de bases de datos. Entonces, esta capacitación va a quedar allí guardada si necesitamos volver a revisar, digamos, algunos aspectos. Y tercero, les voy a dejar mi correo. Si tenemos cualquier duda, cualquier dificultad relacionada a bases de datos o a la recuperación de esa información, me pueden escribir a este correo. ¿Tienen de pronto alguna pregunta, algún comentario, algo que no haya quedado claro y quieran que revisemos en este momento para complementar de pronto algo? Listo, chicos, entonces muchísimas gracias por la asistencia, por la atención y por la participación. Voy a dejar de grabar en este momento e igual que